los países en general, digamos, la región tuvo nuestros problemas. Chile tuvo hiperinflación, Bolivia también, Perú también. ¿Por qué no tienen? Porque un día dijeron, mira, el Banco Central no va a financiar más el gasto público. Tomaron esa decisión. Bueno, tal vez tuvieron una recesión de un año, tuvieron algún costo por hacerlo. Pero hoy por hoy hace 20 años que no tienen inflación, son países que más o menos crecen de forma ordenada, que crean empleo. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar para arreglar este país, digamos, hace 10 años que no crecemos. Eso decís, empezar a mirar, ¿no? Porque muchos tal vez el título llamativo es el dólar al blue, llegó a tal, tocó tal, pero cerró en tal número, que es un montón. Y muchas veces los economistas dicen, no es tanto a cuánto cerró, sino es más que nada hay que mirar la brecha que hay con el oficial. Claro, porque de hecho, si vos ves lo que pasó con el dólar blue, acordémonos que yo creo que fue en octubre de 2020 había llegado a 195 pesos. Si vos comparás 207, que es más o menos lo que está cerrando ahora, con 195, la suba es del 10, del 12%, con una inflación que fue más de 50 en ese mismo periodo. O sea que el dólar en términos de la inflación cayó en Argentina, ¿no? Entonces por eso digo, tampoco es que 207 es un número, o sea, no estamos con un dólar que sube 207, 250 y 280. O como 400 que dijeron algunos en campaña. Bueno, que era realmente desatinado ese pronóstico. Entonces, tenés un dólar que ya está muy alto. Y entonces por eso, digamos, es verdad, nos encantaría que se mantenga en 200 por 2 años. Pero no es razonable eso tampoco, porque en un país con tanta inflación, todo sube. Sube el durazno, sube los sacos que tenemos puestos y sube también el dólar, ¿no? Pasemos al acuerdo. Hoy cuando brinda Guzmán, el deseo que va a pedir, que llegue el acuerdo. Yo no sé ya qué pasa por la cabeza del ministro en este sentido. A Guzmán le gustaría que el fondo nos diga, miren, fue culpa nuestra, toda la arquitectura financiera internacional es un error, ustedes tienen que poder defaultear sin consecuencias. Ese creo que es el deseo. Me gustaría defaultear y que no haya consecuencias. Bueno, no es así. Él hizo una reestructuración de la deuda, le dijo a la gente que le debía 100, te pago 70, digamos, para hacerlo simple, en realidad fue menos. Y él quería que igual, y que eso resolviera todos los problemas de la Argentina. Mira, el riesgo país cayó hasta los 1000 puntos, ahora está en 1700. Entonces, esas son las consecuencias. Sí, lo que pasa que Guzmán dice, estamos cerca de un acuerdo, pero Sí. también él es esclavo de sus palabras, que muchas veces, con respecto al Fondo Monetario Internacional, no las cumplió o no se la dejaron cumplir, ¿no? Porque tal vez en un viaje en Europa estaba muy cerca de un acuerdo y finalmente no llegó o no se lo dejaron llegar. Lo que pasa es que tradicionalmente el fondo audita las cuentas públicas de un país. El presupuesto para el año que viene dice vamos a tener 4.9% de déficit fiscal. Es decir, vamos a tener un déficit fiscal más grande que el 2021. ¿Por qué? Si precisamente lo que vos tenés que arreglar es ese déficit, ¿por qué no achicarlo? Entonces, ese probablemente sea una diferencia con el fondo que le va a decir, mirá, ese número no me cierra. Control de cambios. Controles de cambios, es decir, cepo, brecha, eso no es razonable con la filosofía que históricamente mostró el fondo, ¿no? Que obviamente ahí en su último informe dice, bueno, por ahí podríamos haber aceptado algún tipo de política heterodoxa, pero de forma transitoria. Entonces, déficit fiscal, brecha cambiaria, emisión monetaria, ¿qué hacemos con el Banco Central? Entonces, ahí hay 3 puntos que la mirada del fondo parece ser muy distinta a la mirada del gobierno y mucho más distinta de la mirada de los más kirchneristas dentro del gobierno, ¿no? Porque Guzmán sabemos que es un poco moderado dentro de la coalición gobernante, pero hay visiones más extremas. Iván, te quedás, porque ahora vamos a hacer títulos, pero un tema que tenemos que tocar es, vos dijiste, ¿qué vamos a hacer, qué van a hacer con esto, con esto, con esto, con esto? ¿Qué van a hacer con el campo también, no? Porque lo del campo fue récord en este año, aprovechándose de muchas situaciones. Y el año que viene le va a ir muy bien, pero tampoco no va a ser el récord que fue este año, ¿no? Y muchas veces este gobierno se fija en el campo, que es como su usina de conseguir dólares. Así es, y tuvimos un año muy excepcional. O sea, los precios internacionales fueron excepcionales. En un ratito lo hablamos. Dale. Las 9 en punto, momento de títulos.
Nuevo récord de contagios. El Ministerio de Salud informó que se registraron 50.506 casos positivos en un día, la cifra más alta desde el comienzo de pandemia. Hay 1.000 internados con coronavirus que se encuentran en terapia intensiva. Los 3 distritos que concentran la mayor cantidad de infectados son las provincias de Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba. COVID, nuevas restricciones en Santa Fe. A través de un decreto, la provincia suspendió los eventos masivos de más de 500 personas e implementó un aforo del 70% para otras actividades. La nueva norma regirá hasta el 28 de febrero. Recomiendan extremar los cuidados para los festejos de Año Nuevo. 50.000 personas